Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7:30 con don Eric Gutiérrez. El CIS de José Félix Tezanos publica una encuesta en la que el PSOE ganaría las elecciones con un 38,6% del voto. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha sacado a la luz el sondeo express que se realizó tras conocerse el pasado miércoles la carta del presidente del gobierno en la que amenazaba con dimitir. Tras escuchar las palabras de Sánchez, la organización de Tezanos no ha tardado ni un día en publicar los resultados. El PSOE pasa de perder por un punto en la última encuesta publicada, 33,5% pasa al 32,5%, a ganar por 9,4 puntos de ventaja sobre el PP. Según la encuesta, el PSOE ganaría las elecciones con un 38,6% y gana 5,1 puntos de intención de voto en apenas 3 semanas. Y el PP, que tiene una expectativa del 33,5% en el último barómetro, caería ahora hasta el 29,2%. Vox, según Tezanos, se consolidaría en la tercera posición con un 11% y crecería respecto al 10,1% que tenía en la anterior encuesta. Sumar caería al 8,2% y al 7,2%. Pasaría del 8,2 al 7,2 y Podemos del 3,1 al 2,6. Además, el sondeo preguntaba por la causa judicial de Begoña Gómez. Según el CIS, un 30,5% cree que está justificada y un 48,2% opina, sin embargo, que es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño. Bueno, como les decía antes, Pedro Sánchez está en huida hacia adelante y ha comprobado que se ha equivocado en sus cálculos. Lanzó esa especie de órdago de los 5 días de reflexión, ese "me voy, suplicadme", o masas populares, que me quede. Lanzó su órdago y las masas populares, cuando oyeron el "me voy", dijeron "venga, vale, ¿cuándo? ¿Dónde hay que firmar?". Con lo cual, pues ha quedado en evidencia cuál es el apoyo popular que tiene. Ninguno. ¿Cómo ha reaccionado Sánchez intentando simular ese apoyo que no tiene en la calle? Pues mediante el apoyo de Tezanos. Y entonces Tezanos, que es un fraude en sí mismo, Tezanos, que es un señor que ha puesto el Centro de Investigaciones Sociológicas, otrora prestigioso, al servicio del Partido Socialista, a mi juicio vulnerando claramente el Código Penal en la parte que describe el delito de malversación, pero bueno, yo no entiendo de derecho, a lo mejor resulta que no cae dentro de ese delito, pero yo creo que se parece mucho, ¿no?, si no cae. Tezanos, pues con su habitual estrategia de apoyo a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, pues se ha apresurado a sacar una encuesta express donde, figúrense ustedes lo mal que verá Sánchez el asunto, que se han sobrepasado todos los límites del ridículo. Ayer, pues lo comentaban algunos sociólogos en Twitter, que, vamos, es completamente demencial. O sea, no es ya que sea una manipulación, es que encima es una manipulación grotesca. De repente, la intención directa de voto al PP, ¡pum!, cae 10 puntos. Y dices, anda la osa. ¿Y eso? ¿Debido a qué? Sí, en esta jugada el PP no ha intervenido, o sea, en esto de la carta de Sánchez y demás. ¿Que por qué cae 10 puntos? Pues porque le ha salido del belfo a Tezanos, porque tenía que lanzar el mensaje de el pueblo está con Pedro Sánchez y si hubiera elecciones mañana ganaría. Evidentemente es un mensaje ridículo. Es un mensaje, además, que desde el punto de vista sociológico es completamente demencial. La encuesta del CIS no es una encuesta del CIS, es un cartel electoral del Partido Socialista, como todas las encuestas del CIS, pero en esta ocasión es un cartel tan pasado de vueltas que resulta risible. Y sin embargo, hay 2 cosas en esa encuesta del CIS enormemente interesantes. Hay 2 mensajes que deja que son, ¿cómo diría yo?, confesiones de parte. En primer lugar, ¿a quién va dirigida la encuesta del CIS? ¿Por qué esa hipérbole
en el mensaje pro Partido Socialista. Es decir, ¿por qué de repente Tezanos coge y por el mismísimo morro le quita 10 puntos en intención directa de voto al PP, se los aumenta al PSOE? ¿Por qué hace algo tan obvio? ¿Para convencer a la ciudadanía? Evidentemente no, la ciudadanía, pasa de las encuestas del CIS, pues no les quiero contar cómo. Es un mensaje dirigido a sus fieles. Es un mensaje dirigido a quienes todavía querrían apoyar a Sánchez porque su futuro profesional depende de ello, pero por otro lado empiezan a no ver claro el asunto y se dan cuenta de que Pedro Sánchez les está arrastrando a todos al abismo. Aquella gente cuyo apoyo compras, pues evidentemente no es gente para la que la fidelidad signifique un valor. El apoyo, como el amor, que se compran, no valen nada. Valen el tiempo que otro pague más. Si tú compras amor, pues el siguiente que venga detrás de ti pagando un poquito más que tú, se queda con el objeto de ese amor. Si tú compras la fidelidad de la gente, pues el que venga detrás tuyo pagando más que tú, se queda con ese sirviente. Los mercenarios no tienen lealtades. Los mercenarios van a mejor postor. Y el problema que tiene Sánchez es que en estos momentos los mercenarios están empezando a otear el horizonte y a ver, pues que como se quemen mucho con Sánchez, lo mismo su futuro está en entredicho. Es inevitable. En todas las caídas se produce eso. En el mundo, pues hay gente que tiene una serie de creencias, pelea por ellas, y hay otra gente que simplemente pues intenta sobrevivir. Algunos con más jeta, otros con nada de jeta. Y cuando empiezas a olfatear que el autócrata cae, empiezan los movimientos para decir yo, sirviente yo del autócrata, en la vida lo he sido, por Dios. Oiga, pero si usted salía en plan alfombrilla a alabar a Sánchez, no, eso fue una cosa puntual de un día. Yo en realidad he sido el mayor crítico de Sánchez. Ese tipo de, en fin, cambios de chaqueta, pues bastante humanos, bastante comprensibles. Y Sánchez saca su encuesta del CIS, no para la opinión pública, lo saca para todos aquellos que en estos momentos están empezando a oler que Sánchez huele a cadáver político. A esos a los que tiene Sánchez con la hipérbole que convencer de que, ojo, no, que el poder lo sigo teniendo yo. Lo he dicho antes, el poder lo tiene quien tiene apariencia de poder. Y en estos momentos la apariencia de Sánchez es la de un muñeco roto. La segunda cosa que tiene de interesante la encuesta del CIS es algo en lo que la gente no se ha fijado, que es la curva de Sumar. En una encuesta que Pedro Sánchez lanza para intentar trasladar el mensaje falso de que el PSOE está fuerte, de que ganaría las elecciones al PP y de que PP y Vox pues no podrían arrebatarle el gobierno, en una encuesta lanzada para eso, sin embargo a Sumar le vuelven a desplomar otro poquito. El gráfico es demoledor. Sumar está en caída libre, según el Tezanos de Pedro Sánchez. Lo dije la semana pasada, que están menudeando los artículos de opinión, las informaciones en medios próximos a Pedro Sánchez que dan por amortizada a Yolanda Díaz. Yolanda es otra cuyo futuro es cero. Pero es cero porque lo ha decretado Pedro Sánchez. Hasta tal punto la posición del PSOE es débil que en estos momentos va a ir a destruir a todos sus socios simplemente porque necesita sus votos. Y lo han comprendido muy bien sus socios. A la izquierda de Pedro Sánchez, ¿qué han hecho los de Podemos, los de Más Madrid? Pues salir como locos a cargar el doble contra la justicia y los medios de lo que Sánchez carga. ¿Por qué? Para evitar que el mensaje de Sánchez de aquí estoy yo para defenderos de la ultraderecha mediática y judicial les quite votos, que es lo que Sánchez pretende para reforzarse. Ayer
Esquerra Republicana de Cataluña denunció a Sánchez ante la Junta Electoral por la entrevista que iba a hacer anoche. ¿Por qué? Pues porque ve que Pedro Sánchez, con su huida hacia adelante, trata de quitarle voto también a Esquerra Republicana de Cataluña. Y por supuesto los mensajes que se están lanzando desde el entorno de Sánchez, desde el CIS de Sánchez, desde los medios de comunicación de Sánchez sobre Yolanda Díaz y Sumar, es que Sumar está en trance de desaparición. ¿Por qué? Porque Sánchez necesita ahora sus votos para compensar los que está perdiendo a chorros. Vamos, que Sánchez va a arrastrar en su caída a todos sus socios, cosa que, como comprenderán ustedes, yo no voy a lamentar. Se suceden las reacciones a las palabras de Pedro Sánchez, en las que deja claro que continuará a la cabeza del gobierno. Por parte de la derecha, el primero en pronunciarse fue el líder de Vox, Santiago Abascal. En una rueda de prensa, un par de horas después de la intervención de Sánchez, Abascal ha recalcado lo que lleva diciendo en la última semana. Afirmé el pasado 10 de abril en el Congreso de los Diputados que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y creo que no me equivoqué. Sobre todo después de ver una comparecencia como la de hoy, convertida en una amenaza a todo disidente. Dije ayer que la decisión que hoy tomase el presidente del Gobierno se tomaría atendiendo exclusivamente a intereses personales. Y lo dije teniendo en cuenta nuestra experiencia de estos últimos 5 años. Y creo que en eso tampoco me equivoco. Durante estos 5 años, los españoles hemos asistido, mejor dicho, durante estos 5 días, los españoles hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional de dimensiones y de consecuencias absolutamente incalculables. Además, el líder de Vox ha querido recalcar lo que significa para España que Sánchez se mantenga en el poder. La decisión de Sánchez de continuar en los términos en los que la ha anunciado es fundamentalmente una reafirmación de su golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes y contra la libertad de prensa. Es también una reafirmación de la triple alianza de socialistas, comunistas y separatistas, es decir, de todos los enemigos de las libertades y de la unidad nacional. Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha querido comparecer también para asegurar que los españoles no vamos a dimitir de la democracia. Ha dicho que ha sopesado continuar o no, y lo que quiere es que los españoles dimitamos de la democracia. No lo vamos a hacer, no vamos a callarnos. No van a arrinconar a quienes defendemos la libertad de poder ser críticos y exigentes con nuestro gobierno. No van a someter una vez más la dignidad de esta nación a sus intereses. No vamos a volver a los dos bandos. No van a lograr la impunidad en una nación que hace 46 años decidió libremente que nadie pueda ser más que nadie por muy presidente que sea. Si no ha habido dimisión y no ha habido explicaciones, ¿qué ha habido hoy? Hoy realmente lo que ha habido son las amenazas de un presidente acorralado. Desde el PP también ha querido pronunciarse la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para mí, desde luego, no ha sido ninguna sorpresa. Así lo señalé el sábado, que el presidente estaba aprovechando 5 días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente. Es en lo que ha estado estos 5 días. El presidente del Gobierno funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí. Y es en lo que ha estado. Yo creo que debería dar menos discursos sin periodistas y quizás más ruedas de prensa con preguntas para dar explicaciones. Por último, Yolanda Díaz ha querido comparecer para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez y su fijación con democratizar el Poder Judicial. Nosotros creemos que debemos de democratizar el Poder Judicial. Hemos presentado iniciativas en este sentido y por eso el punto y aparte del día de hoy necesita ser dotado de contenidos. Más clara no puedo ser. No solo la reforma del Poder Judicial, no solo la vulneración de la Constitución que hace de su artículo 122 el señor Feijóo, es que he dicho este sábado que esa imagen negociando con el Partido Popular es también un punto y aparte. Pero digo también
que las libertades en nuestro país están en juego y que la ley Mordaza, que está en el acuerdo de gobierno, que no fuimos capaces de sacar en la legislatura anterior, ahora sí, como estamos ante un punto y aparte, tiene que ser transformada. Bueno, las reacciones desde los partidos de la oposición. Pues yo creo que bien, ambos. Ya saben ustedes que tengo fama de no ser precisamente un fan de Feijóo, y permítanme que no deje la duda en el aire. No soy un fan de Feijóo. Pero ayer Feijóo estuvo bien. El análisis que hizo de la intervención de Sánchez era bueno. Y Abascal también estuvo bien. El análisis que hizo de la jugada de Sánchez era bueno. Lo que transmitieron en cuanto a lo que va a hacer la oposición, pues Abascal transmitió un mensaje muy claro: pie en pared ante el golpe de Estado de Sánchez. Feijóo también transmitió ese mismo mensaje. Solo le voy a poner un pero a la intervención de Feijóo, y es que no hizo referencia a qué va a hacer en el futuro con respecto a los pactos con Sánchez. ¿Qué va a pasar con todas esas manos tendidas que Feijóo ha puesto al alcance de Sánchez? ¿Se van a acabar ya? Porque de nada sirven los discursos si no van acompañados de hechos. Dos cosas muy claras, dos preguntas muy claras a don Alberto Núñez Feijóo. Su discurso de ayer estuvo bien, pero me gustaría saber dos cosas. Primera, ¿va a citar usted para pasado mañana mismo o para el lunes de la semana que viene a Begoña Gómez a la comisión de investigación en el Senado? ¿Va a citar usted a Pedro Sánchez? Porque sería algo que podría hacer, ¿verdad?, para tratar de parar el golpe de Estado, el autogolpe que Pedro Sánchez quiere dar. Esa va a ser la primera piedra de toque que nos dirá si don Alberto está dispuesto a ir con todas para parar el autogolpe de Sánchez. Segunda piedra de toque. Va a anunciar don Alberto que, por supuesto, no va a haber ninguna negociación más sobre el Consejo General del Poder Judicial, y que lo que tiene que hacer Sánchez es derogar la infame modificación legal con la que está asfixiando al Consejo General del Poder Judicial, impidiéndole hacer nombramientos para cubrir vacantes. ¿Va don Alberto a decir que el único pacto con respecto al Consejo General del Poder Judicial es que se modifique primero el modo de elección, de tal forma que los jueces recuperen la capacidad de elegir a jueces para el Consejo General del Poder Judicial, y que sólo después de esa modificación se abordará el reparto de puestos de esa minoría del CGPJ que deben nombrar los políticos? ¿Va a hacer eso usted, sí o no, don Alberto Núñez Feijóo? Su discurso de ayer fue bueno, mis felicitaciones, pero ahora quiero que lo acompañen los hechos. Vox acaba de personarse como acusación popular contra Begoña Gómez. Vox ha solicitado que Begoña Gómez comparezca en la comisión de investigación del Senado. ¿Van ustedes a llevar a la primera dama a retratarse al Senado o no? Porque eso nos va a decir si están ustedes efectivamente dispuestos a ir con todo contra quien está claro que es la cabeza del golpe de Estado con el que se pretende acabar con la democracia, la Constitución, la libertad y con España. El ejecutivo de Pedro Sánchez responde a Vox que el polémico rescate de Air Europa lo avalaron expertos independientes. Según han asegurado desde el gobierno a la formación presidida por Santiago Abascal, los informes que respaldaron la concesión de dinero público establecieron de forma clara y objetiva que la ayuda pública cumplía los requisitos legales. Eso sí, han aclarado que los diputados de Vox no pueden ver estos supuestos documentos porque son secretos, han comentado. En su querella contra Begoña Gómez, Manos Limpias la señala por considerar que, prevaleciéndose de su matrimonio con Sánchez, avaló a empresas con cartas de recomendación. Vox
pide datos sobre el rescate a Air Europa y la contestación de Sánchez, ese señor rodeado por la corrupción más asquerosa. La respuesta de Sánchez es que no puede dar los informes sobre el rescate a Air Europa porque son secretos, pero que estuvieron avalados por expertos. Uy, ¿les suena a ustedes eso? ¿Les suena a ustedes lo del comité de expertos que decía Pedro Sánchez que avalaba sus decisiones técnicas durante la pandemia y que resulta que no existía? Que son expertos independientes los que han avalado el rescate a Air Europa, pero no tenemos derecho los súbditos que pagamos impuestos a saber quiénes son esos expertos y cuáles son esos informes. Traducción, para dejarlo claro. El gobierno, igual que tomó las decisiones en la pandemia por criterios exclusivamente de utilidad propia para el PSOE, pues el gobierno ha tomado las decisiones sobre rescates de empresas, por ejemplo el de Air Europa, atendiendo exclusivamente a razones de utilidad personal o política para el PSOE, para Sánchez o para alguno de los intermediarios. El PSOE, en estos momentos, es un partido de ladrones. Y lo digo así, y si quieren, vayan contra mí, por favor, queridos miembros del PSOE. Y es un partido de ladrones porque es el partido bajo el cual se cometió el mayor latrocinio de nuestra historia democrática. 682 millones de euros malversados en el caso de los ERE en Andalucía. Y ese partido, que resulta que no ha pedido disculpas públicas y no ha hecho lo posible por limpiar todo el partido de cualquiera que hubiera podido tener conexiones con la corrupción, vuelve a estar enfangado en una trama todavía presunta, pero enormemente apestosa, de corrupción, agravada además por el hecho de que se hizo en pandemia, mientras el gobierno nos encerraba. Mientras el gobierno nos encerraba inconstitucionalmente, mientras el gobierno acababa con todos los controles de la acción de gobierno, lo que invita a la sospecha de que aquellos encierros ilegales y ese no tenían otro objeto que acabar con los controles, precisamente para poder robar a placer traficando material sanitario. Solo por eso, solo por el hecho de que alrededor de Pedro Sánchez se montara esa trama infame de corrupción, Pedro Sánchez tendría que estar en la calle hace mucho tiempo. Si tuviera un mínimo de vergüenza torera, habría presentado su dimisión. Eso lo habría hecho cualquier otro dirigente de cualquier otro país del mundo occidental. Lo de Begoña Gómez es un a más, es un añadido. Es una especie de totufo que le sale a esa especie de quiste de corrupción que es la trama por encima de Koldo. Pedro Sánchez, con el caso Koldo, se tendría que haber ido en el minuto 1. No se ha ido. Salen datos sobre su mujer. Se enroca. Bueno, intuyo que van a salir más datos, Pedro Sánchez. E intuyo que tus días políticos son, en estos momentos, pues una auténtica cuenta atrás. Estamos en un estado de derecho, todavía. Estamos en una democracia, todavía. Estamos en un país donde rige la Constitución, todavía. Y en un estado de derecho, democrático, occidental, en un estado regido por una constitución o por unas leyes consuetudinarias, donde los ciudadanos pues somos los que detentamos el poder, somos los propietarios del poder, tú, Pedro Sánchez, tienes la obligación de dar explicaciones. La presunción de inocencia, lo dije ayer, rige en el ámbito penal. Evidentemente ni tú ni nadie debe ir a la cárcel, salvo que un juez le declare culpable. Pero eso es en el ámbito penal. En el ámbito político rige la presunción de culpabilidad.
a la más mínima sospecha de comportamiento irregular, existe la obligación por parte del político de despejar la sospecha. En tu caso, no solo no has despejado la sospecha a la más mínima sospecha de que hay corrupción, sino que has dejado que se acumulen los casos. Y la montaña de porquería que tienes en estos momentos encima, Pedro Sánchez, es un insulto para todos esos españoles a los que no les has dado ni la más mínima explicación de cómo tanto canalla ha hecho tanto dinero traficando con material sanitario en mitad de la pandemia en la que moríamos a decenas de miles mientras tú nos mantenías encerrados de manera ilegal. No te vas a escapar de esta, Pedro Sánchez. Debes dar explicaciones y debes asumir tus responsabilidades. Si no penales, sí desde luego políticas. Y no vas a poder salirte con la tuya. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Rebeca Crespo de la Gaceta. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Hoy en Gaceta.es, como no podía ser de otra manera, seguimos muy pendientes de ese anuncio de Sánchez que hizo este lunes de su no dimisión y en concreto de las declaraciones que el presidente hizo ayer por la noche en su entrevista en Televisión Española. Como ya ha dicho, que va a intervenir el Poder Judicial y también quiere tomar medidas contra lo que él denomina bulos de la máquina del fango, de medios no afines al gobierno. Y hacemos un repaso de cuál es la estrategia que siguió Hugo Chávez en Venezuela para perpetuarse en el poder y todas las similitudes que tiene con lo que Sánchez está haciendo precisamente ahora. Para aquellos que decían que vamos hacia Venezuela y que éramos unos exagerados, quizá deberían leerse artículo para que tengan un poco más de claridad sobre lo que realmente está pasando en España. Además, como siempre, les recomiendo a los oyentes nuestras columnas de opinión de hoy, que están firmadas por José Javier Esparza, Esperanza Ruiz y Hughes, además de muchos otros temas que llevamos en la portada. Gracias, don Luis, y feliz martes para todos. Muchas gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. Luis del Pino es Radio Libertad.